¿Qué tal, mi gente? Muy buenas. Hoy les traigo un producto maravilloso que he tenido el placer, el orgullo y el privilegio de poder probar antes que ustedes, y se trata de esta interface que es la Antelope Audio Zen Quadro. Aunque a primera vista pueda parecer que es similar a modelos anteriores de la línea Zen, van a ver por qué es un antes y un después en comparación a los anteriores modelos y a la competencia. Porque si están pensando en mejorar su hardware de audio o en invertir en un hardware de audio para grabación nivel profesional o para hacer podcast, contenido para YouTube, contenido para Twitch, etcétera, 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 aquí tienen un todo en uno que les va a poner los pelos de punta. Actualmente estoy trabajando con un modelo tope de gama de Antelope que es Orion 32 Gen 4. La calidad de grabación, es decir, los convertidores analógico-digital y digital-analógico de esta preciosidad con precio de gama media, son los mismos que los que tiene la gama alta, las Orion 32 y la Synergy Core 32 y 64. Estamos hablando de equipos de $4.000 en adelante. Y estamos hablando de que este equipo no es un equipo de ese precio, es un equipo que rondará aproximadamente los $600. Una conversión analógica y digital de 130 dB. 130 dB que está por encima incluso muy por encima de lo que están las interfaces de gama baja y de gama media, y está por encima de interfaces como por ejemplo Apollo, de Universal Audio, que es una interface ya de una gama profesional. O sea, estamos hablando de un equipo cuya calidad de grabación y reproducción, relación señal-ruido es mega baja, la calidad de los preamplificadores es prístina, como podéis estar escuchando. Tiene 4 preamplificadores, es decir, que si quieres grabar un par de cantantes y un par de guitarristas simultáneos, podrías. Generalmente hoy en día grabamos multipista, pista por pista, pero bueno, vienen otras opciones, como por ejemplo que tengas un podcast y quieras estar entrevistando a una persona. Puedes entrevistar a 3 personas más y cada uno con su micrófono puede ser directamente preamplificado desde la propia Zen Quadro. Aquí viene un punto importante en cuanto a especificaciones. Estamos hablando de que tiene hasta 72 dB de ganancia de preamplificación, que sirve para preamplificar un micro de estas características. Estamos hablando del Shure SM7B, que es un micro que utilizan muchos podcasters, youtubers, porque es un micro que captura muy bien la voz desde cerca, captura muy bien el cuerpo y los graves de la voz, por eso a la gente le gusta este micrófono para poder emitir. Pero tiene un problema, y es que esta bestia necesita mucha preamplificación para poder funcionar directamente con la tarjeta, y no todos los interfaces son capaces de tener tanta preamplificación. Es decir, cuando yo he utilizado este micrófono con un preamplificador de otra tarjeta, de otra interface de audio que no era Zen Quadro, he necesitado un preamplificador que va previo a los amplificadores de la tarjeta, porque las interfaces normales y corrientes no suelen tener una capacidad de amplificación tan alta. Ahora, como ven, está desconectado porque no lo necesito. Con Zen Quadro no necesitas preamplificadores para los micrófonos que requieren tanta ganancia, como es el caso del Shure SM7B, pero tampoco lo vas a necesitar si quieres usar un micrófono de cinta, por ejemplo, que requieren tanta o más ganancia que el Shure SM7B. Cada una de estas 4 entradas de preamplificador tiene también entrada de línea, es decir, que puedes meter un Canon XLR o un jack donde la preamplificación no está activa, y de esta manera pues podemos meter, por ejemplo, sintetizadores y trabajar con ellos, podemos meter cajas de ritmos o podemos meter micrófonos de condensador que hayan pasado por un previo, como es mi caso, de hardware, un previo de válvulas. En ese caso utilizamos una entrada de línea, no estamos preamplificando con los previos de Zen Quadro, sino que estamos recibiendo el sonido preamplificado ya
por nuestro hardware. Habrá gente que tenga equipos hardware que le guste manejar su ecualizador, su compresión en hierro antes de entrar a la interface, pues tienes esa opción. ¿Que no tienes equipos como estos? Pues ya tienes preamplificación suficiente para poder estar monitorizando micrófonos de todo tipo. Por supuesto, tenemos 48 Phantom para micrófonos de condensador. Este sería un micrófono de condensador de gran diafragma y, por supuesto, pues en los 4 preamplificadores que vienen con el Zen Quadro vas a tener la preamplificación Phantom, así que no vas a tener problemas. Seguramente ustedes me están oyendo con mucha calidad ahora mismo y me escuchan también porque me están escuchando a través de estos equipos, de estas emulaciones, que además las tengo un poquito saturadas de más. Esto es un preamplificador de emulación BAE de NIP, el 1073. Esto es un ecualizador NIP y detrás tengo un compresor FET. Mira, he picado un poquito ahí también, ¿veis? Lo tengo puesto muy rápido para que comprima las transientes de la voz. Y luego tengo un amplificador, un compresor limitador de válvulas más lento que estoy utilizando ya como nivelador final para que la voz quede igualadita. Y lo que están escuchando ahora mismo grabado se está grabando con este proceso en tiempo real y con 0 latencia. Aquí estoy escuchándome según voy hablando con 4 procesadores. Podríamos poner incluso 8 por canal. Pongo otro, qué sé yo, un ecualizador. Vintage EQ. Vale. Hola, hola, hola. Ahí está. Aquí está. Le damos más brillo a la voz. ¿Lo ven? Que se nota perfectamente lo que estoy haciendo. Vale, los voy a quitar. Plus, 2, 3, 4, 5. Hasta 8 en tiempo real por canal sin latencia. Significa que podemos hacer un podcast y que la voz ya suene grande, gruesa. Ya puede tener un compresor y un limitador para que no pique. Y que todas las voces se graben en pistas diferentes. Ahora veremos que podemos rutear todo eso en un DAW con el que estés trabajando y simplemente a la hora de editar lo único que tengas que hacer es asegurarte que más o menos están todas las voces al mismo nivel o cortar los trozos que no valen, pero ya las voces están sonando estupendas y ya se están oyendo todos los invitados estupendamente. Siguiendo con toda esta parte de las entradas, en los podcasts y demás, pues deciros que esta maravilla tiene 2 entradas USB. Una para conectar a una computadora, en este caso puede ser de escritorio, puede ser portátil, Mac, Windows, pero tiene una segunda entrada para conectar simultáneamente a un iPad, a un iPhone o a un dispositivo Android. ¿Para qué? Pues para la gente que va a emitir. Y tiene toda una serie de ruteos dentro de la interface donde tú puedes dirigir sonido de un sitio a otro para si, por ejemplo, quieres con tu cel emitir en una plataforma como TikTok, pero quieres emitir con una calidad estupenda que estás grabando a través del Mac o del PC. Esto ya va un poco para la gente del mundo de la producción musical, ¿ok? Tenemos aquí nuestro Cubase. 111, veis que aquí está entrando el sonido, veis que se va grabando, hola, 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 muy bien, sí, perfecto, así, ahí se está grabando mi voz. Pero se está grabando con toda esta cadena de efectos. Vamos a poner que yo quiero escucharme con toda esta cadena de efectos porque me siento súper cómodo escuchándome así. Pero no quiero que se graben en Cubase porque quiero tener el audio completamente limpio para poder procesarlo después. No pasaría nada, crearía otra pista de audio. Veis que en este canal que está subido, que es el 1, ¿vale? Va aquí, pues porque yo le he dicho a esta pista 1, que es esta pista 1, que es el preamp 1, donde va el micrófono. El Shure SM7B va al preamplificador 1 y tiene toda esta cadena de efectos que me hacen sonar tan bien. Mirad cómo sonaría sin ellos. Hola, hola, hola. Estoy sonando sin los efectos en tiempo real.
Hola, 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 estoy sonando con los efectos en tiempo real. Hay una diferencia, pero a veces en la mezcla no queremos eso. Entonces, le digo que por aquí vamos a grabar. Voy a agrandar un poquito Cubase para que lo veáis mejor. Si yo en esta pista le digo que voy a entrar por el canal 1 del Zen Cuadro y por aquí por el canal 2 del Zen Cuadro, y evidentemente ya se lo he dicho aquí como lo quiero, aquí entro con todos estos efectos y aquí entro sin ningún efecto. Y dice, me levanto muy temprano, como me cuesta, las sábanas se me han pegado, voy al baño resignado, ando tan sobado que fuera me he meado, me dice el espejo, cuidado que eres pringao, yo hago como que no escucho y miro pa' otro lado, me tomo un café con leche y salgo disparado, esta noche refrescado y el coche está congelado, wow. Y ahora me preguntaréis, si te parece tan buena interface, ¿por qué estás usando Orion 32 Gen 4, que es el tope de gama? Bueno, estoy grabando temas últimamente de mi nuevo disco y estoy utilizando la Zen Quadro. Me quería familiarizar con ella. ¿Por qué utilizo la Zen Quadro y no la Orion 32, que es una gama más alta? Porque a nivel grabación y calidad de captura de sonido tienen los mismos convertidores y la misma calidad. La diferencia es que la Orion 32 tiene salidas incorporadas para 16, bueno, en realidad tiene 32 salidas, pero yo necesito 16 altavoces para mezcla Dolby Atmos. ¿A dónde quiero ir con esto? Si tú eres creador de contenido y quieres sonar perfecto y tener todas las opciones de monitorización y aparte efectos en tiempo real y poder amplificar sin tener que comprarte otros aparatos, micrófonos de cinta o dinámicos como este de Podcaster con toda la preamplificación necesaria y con mucha calidad, este es tu cacharro. Si tú eres profesional del mundo del audio, aficionado profesional y haces canciones, mezclas canciones, quieres tener unos drivers en Cubase o Pro Tools o Logic súper bajos y quieres tener una calidad de grabación perfecta, este es tu producto. Si tú necesitas sacar líneas a 12, 13, 14, 16 altavoces porque estás mezclando en Dolby Atmos, no puedes hacerlo con la Zen Quadro porque no tiene 16 salidas incorporadas de serie. Para mí ha sido un privilegio poder contar con este cacharrito. Pensaba quitarlo del estudio porque ya tengo otras opciones, pero al final me voy a quedar con él. Me voy a quedar con él porque así obtengo lo mejor de varios mundos, sin contar con que, si os fijáis en las medidas que tiene, son súper comedidas para poder llevármelo de viaje. Si estoy de gira, si estoy de vacaciones y quiero grabar algunas ideas, lo que sea, puedo utilizarlo fuera y luego puedo venir al estudio a terminar las mezclas finales. O sea que es un cacharro que le recomiendo a todo el mundo porque en esta gama de precios no hay nada ni remotamente similar. Así que a todos los que penséis en renovar vuestro equipo de estudio, de home studio, echad un vistazo de verdad a las especificaciones en cuanto a calidad de entrada, preamplificación, rango dinámico, señal, ruido, compararlo con cualquier otra cosa que esté en su gama de precios y vais a quedar alucinados.